Hay historias que vuelven una y otra vez, como si el público no pudiera olvidarlas del todo. Y en el caso de Albano, Romina Power y Loredana Lexiso, la sensación es precisamente esa. Cada vez que todo parece tranquilo, un detalle, un gesto, una frase surge y lo pone todo en marcha de nuevo. Y el público se encuentra ahí, como siempre, observando un triángulo familiar que durante 20 años ha seguido generando preguntas, especulaciones y pequeños escándalos mediáticos. Y aquí comienza nuestro viaje, un mundo donde cada aparición pública puede convertirse en un símbolo, cada silencio puede parecer un mensaje y cada elección parece tener un doble peso. El punto crucial de esta historia surge justo cuando parecía que la tensión por fin se había disipado. Loredana, una presencia constante en la vida de Albano durante más de 20 años, había encontrado el equilibrio con su familia. Romina, que volvía a colaborar artísticamente con su exmarido tras años de separación, disfrutaba de una nueva etapa de éxito. Aparentemente todo era perfecto, pero ¿es realmente posible un equilibrio tan frágil en un contexto tan vulnerable? Este es el primer punto que capta la atención del público: la coexistencia emocional entre un pasado icónico y un presente consolidado. Las apariciones públicas de Romina Power junto a Albano han tenido un impacto inmediato. No hace falta inventar detalles íntimos. Basta con ver lo que ya ha ocurrido ante los ojos de todos. Entrevistas, apariciones como invitada, bromas en televisión, comentarios en redes sociales. Cada vez que Romina regresa, el público reacciona como si se abriera una puerta al pasado, y esta apertura inevitablemente genera una onda expansiva. No es ningún secreto que ciertas situaciones han generado descontento. Ellos mismos lo han manifestado y la prensa también. Cuando Romina publicó hace años en redes sociales aquella foto de un joven albano con un cariñoso mensaje, las reacciones fueron inmediatas, no porque fuera un gesto serio, sino porque el contexto lo magnifica todo. Y aquí surge otro dilema natural. ¿Cómo se gestiona el peso de una relación histórica que nunca deja de resonar? Por otro lado, está Loredana, que ya no es la recién llegada de principios de los 2000, sino una presencia arraigada en la vida cotidiana. Ha formado una familia con Albano, un hogar, una rutina fuera de los escenarios, una dimensión real. Sin embargo, cada vez que Romina vuelve a ser noticia, el público parece querer reinterpretar los papeles. Y esto inevitablemente genera fricciones, porque a nadie le gusta verse convertido en titular o meme, sobre todo cuando las relaciones ya son frágiles. Uno de los momentos más polémicos de los últimos años fue el supuesto distanciamiento temporal entre Loredana y Albano, que coincidió con el revuelo mediático que rodeó el regreso de Romina a los escenarios. Un hecho conocido, relatado por los propios implicados. Loredana se sintió marginada, abrumada por la nostalgia que había despertado la histórica pareja. Y ese malestar no era solo emocional, sino también mediático. El público estaba construyendo una narrativa que no se correspondía con la realidad cotidiana de la familia Carrisi Lexiso. Esta es la clave de nuestra historia, el contraste entre lo que realmente sucede y lo que percibe el público. Y ahí reside precisamente su encanto, porque la dinámica entre Loredana y Romina no es solo un asunto privado, son reflexiones amplificadas por millones de ojos, comentarios y opiniones. Y aquí surge otra conexión. ¿Cómo sigue influyendo en el presente una rivalidad percibida, incluso cuando los protagonistas intentan negarlo? Los rumores siguen surgiendo. Cuando Romina publica un comentario críptico en redes sociales, la prensa la vincula con Loredana. Cuando Loredana evita comentar en ciertas entrevistas, se rumorea que hay tensiones. Cuando Albano aparece sonriendo junto a su exesposa en televisión, las redes sociales estallan. Todo es observable, todo es real, todo está documentado, y por eso el público nunca se cansa. Lo que sucede siempre es lo suficientemente ambiguo como para generar conversación, pero a la vez lo suficientemente concreto como para parecer creíble. En medio de todo esto se encuentra Albano, quien lleva años actuando como mediador. No hace falta adivinar lo que piensa. Sus declaraciones públicas, a menudo cansadas, a menudo conciliadoras, hablan por sí solas. Ha dicho muchas veces que su prioridad son sus hijos y la tranquilidad de su familia,
Pero eso no basta para acallar un fenómeno que se ha convertido en parte de la cultura popular italiana. Y aquí surge otro momento de implicación para el espectador. ¿Cómo puede un hombre compaginar una familia real con una familia simbólica creada por el propio público? El punto de partida de nuestra historia es precisamente este. No lo que sucede a puerta cerrada, sino lo que sucede cuando esas puertas son interpretadas por el público. Y sabemos que el público nunca es neutral, amplifica, proyecta, construye escenarios. Esto es solo la superficie. Las verdaderas preguntas, las que empiezan a despertar la intriga, son otras. ¿Qué sucede cuando dos mundos tan diferentes se rozan constantemente? ¿Hasta qué punto influye la nostalgia en un presente que pretende ser estable? ¿Y hasta qué punto influyen estas tensiones en la familia, el trabajo y las políticas públicas? Lo que es seguro es que la historia nunca se detiene, y cada nueva pieza puede convertirse en el comienzo de algo nuevo. Si bien la primera parte destacó los fundamentos de esta compleja dinámica, la segunda introduce la fase en la que el equilibrio de poder comienza a desmoronarse. No por un evento sensacionalista, sino por una serie de incidentes públicos que, uno tras otro, han alimentado una idea clara. Entre Loredana y Romina, la convivencia mediática nunca ha sido fácil. El periodo más comentado, el que encendió la chispa que aún se debate hoy, coincide con el regreso de Romina a los escenarios junto a Albano. No hablamos de una gira cualquiera. Hablamos de actuaciones que congregaron a multitudes, festivales, presentaciones internacionales y entrevistas que parecían un viaje al pasado. El problema no radicaba en la obra ni en la relación artística, era la percepción pública, una ola de nostalgia tan fuerte que eclipsó todo lo que Albano había construido con Loredana mientras tanto. Para complicar aún más la situación, existe un hecho bien documentado. Durante ese período, la casa en Cellino San Marco se convirtió en objeto de constante escrutinio. Cada movimiento, cada ausencia, cada fotografía publicada fue analizada, discutida e interpretada. En este clima, un simple silencio puede parecer un mensaje, un gesto neutral puede convertirse en una pista. Y es aquí donde la tensión comienza a hacerse perceptible. La presión de los medios de comunicación empieza a influir en las decisiones de la familia. Uno de los episodios más citados es el de sus vacaciones por separado. No hace falta entrar en detalles. Hay declaraciones y artículos que confirman que, precisamente durante ese período, Loredana y Albano atravesaban una crisis. Ella se ausentó temporalmente de la casa, mientras que él continuó trabajando con Romina en los conciertos ya programados. No hace falta añadir nada más. Es un hecho conocido, y es precisamente ese gesto el que se vuelve simbólico. De repente, toda Italia tenía una opinión sobre lo que estaba sucediendo. Y aquí surge otro punto crucial. La narrativa ya no estaba en manos de los protagonistas. Cada entrevista con Romina se interpretaba como un ataque. Cada silencio de Loredana se interpretaba como resentimiento. Cada frase diplomática de Albano es un intento de mantener unidos dos mundos que parecen viajar por caminos opuestos. En medio de este torbellino, se produjo uno de los momentos más polémicos. La entrevista en la que Loredana, sin atacar directamente a nadie, insinuó sentirse irrespetada como pareja. Una declaración sencilla pero contundente que confirmó las sospechas del público. Y esto desató una tormenta mediática que duró semanas. Mientras tanto, Romina continuó con su estilo directo, irónico y a menudo impredecible. A veces parecía burlarse de la prensa, otras veces restaba importancia a todo. En algunas ocasiones, respondía con ligereza a preguntas que inevitablemente involucraban a Loredana. ¿El resultado? Un rompecabezas emocional en el que fragmentos de realidad y fragmentos de percepción se mezclaban indiscriminadamente. Mientras todo esto sucedía, el público se involucraba cada vez más en la polémica. Un comentario en redes sociales, una foto enigmática, una frase aparentemente inocua, bastaban para generar miles de reacciones. Cada detalle alimentaba un debate interminable. ¿Lo hace Romina a propósito? ¿Está cansada Loredana? ¿De qué lado está Albano? Esta es la dinámica que mantiene a millones de personas pendientes de la acción. La idea de una tensión siempre lista para reavivarse, incluso cuando todo parece tranquilo.
Uno de los episodios más simbólicos de los últimos años fue el famoso Sin Comentarios de Loredana, cuando le preguntaron qué opinaba sobre la renovada armonía artística entre Albano y Romina. No fue un ataque, ni una respuesta dura, solo una frase y una sonrisa contenida. Pero esa sonrisa, analizada en miles de vídeos, memes, artículos y comentarios, se ha convertido en un enigma. Aún hoy, algunos la interpretan de una manera, otros de otra. Y es precisamente esta ambigüedad la que ha alimentado una nueva capa de curiosidad. Por otro lado, hay momentos en que las tensiones parecen disminuir. Pequeños gestos públicos, declaraciones conciliadoras, reuniones familiares donde reina la paz. Pero de vez en cuando basta una entrevista, una actuación, una publicación en redes sociales para poner en marcha de nuevo toda la maquinaria mediática. Y hay un detalle que pocos notan, pero que pesa mucho. Romina, en los últimos años, ha utilizado a menudo las redes sociales con libertad, de forma espontánea y sin filtros, mientras que Loredana es mucho más cuidadosa, más controlada, más mesurada. Esto crea un fuerte contraste comunicativo. Uno parece estar jugando con el público, el otro parece querer mantenerlo a distancia. Un contraste que inmediatamente se convierte en tema de chismes. La pregunta que surge en este punto es inevitable. ¿Cuánto de esta controversia es real y cuánto se ve amplificado por la percepción colectiva? Porque los hechos existen, están documentados, pero la interpretación de esos hechos cambia constantemente, precisamente porque los protagonistas viven bajo un foco que lo distorsiona todo, incluso lo que surge de buena fe. Finalmente, está el elemento más interesante. A pesar de todo, el triángulo mediático nunca se disuelve por completo. Cada vez que parece que se vislumbra una tregua definitiva, algo sucede que reaviva el debate. No se trata solo de relaciones personales. Se trata de roles públicos, del imaginario colectivo, de la historia popular italiana. Y aquí es donde nuestra historia cobra verdadero protagonismo. Las tensiones nunca estallan directamente, sino que se manifiestan a través de gestos públicos, comentarios, ausencias, presencias y reacciones del público. Pequeñas piezas que, al combinarse, forman un mosaico complejo y fascinante. Esta fase de la historia no cierra ningún capítulo. Abre la puerta al momento más intenso, cuando las emociones, las decisiones y las consecuencias adquieren un peso distinto, más personal y visible. Hay un punto en la historia de estas tres figuras públicas donde la tensión deja de ser un simple rumor y se convierte en algo más serio, más intenso, más cercano a los corazones de quienes están involucrados. Y es precisamente este momento el que representa el clímax emocional de nuestra historia, el período en el que la dinámica entre Loredana y Romina se hizo inevitablemente visible, imposible de minimizar o descartar como simples malentendidos. El público recuerda bien el contexto. Los años en que la unión artística de Albano y Romina alcanzó su apogeo. Conciertos con entradas agotadas, ovaciones de pie, entrevistas internacionales. Un redescubrimiento mundial de la pareja histórica. Fue un momento extraordinario en lo profesional, pero igualmente desafiante en lo personal. No porque hubiera nada malo en su regreso a los escenarios, sino porque ese regreso evoca un vínculo que nadie ha olvidado jamás. Un vínculo celebrado durante décadas, arraigado en la imaginación de millones de personas. Durante este período, Loredana intentaba mantener la estabilidad a su manera. No hay constancia de enfrentamientos directos ni de declaraciones ofensivas. Esto requiere aclaración. La tensión surgió de una mezcla de percepciones, emociones e interpretaciones públicas que resuenan diariamente en las redes sociales y los periódicos. Y por muy equilibrada que sea una persona, inevitablemente resulta difícil ignorar un clima así. El momento más emblemático del clímax está vinculado a una decisión concreta y documentada. La decisión de Loredana de marcharse durante un tiempo.
Una elección que no requiere interpretaciones imaginativas, porque fue confirmada por quienes estuvieron directamente involucrados. Un gesto contundente, nacido no de un capricho, sino de la necesidad de escapar de una presión que se estaba volviendo asfixiante. Y aquí es donde la tensión alcanza su punto máximo. Porque cuando alguien se distancia, algo cambia. No solo en la dinámica familiar, sino también en la percepción externa. El público empezó a preguntarse, ¿es realmente posible reconciliar una nueva familia con un pasado tan pesado? ¿Es justo que el éxito artístico de una pareja alimente tensiones en su vida privada? ¿Cuánto tiempo se puede tolerar esta situación? Mientras tanto, Romina también experimentaba sus emociones. No hace falta imaginar cuáles eran. Sus entrevistas lo demuestran, a menudo llenas de nostalgia, otras veces sorprendentes por su libertad de expresión. Algunos de sus chistes se interpretaron como provocaciones, otros como simple ironía. Pero según la lógica de los medios, cada palabra que Romina pronunciaba estaba destinada a ser magnificada, polarizada y convertida en objeto de partidismo. Aquí es donde se desarrolla el clímax. Dos mujeres con roles distintos, dos maneras diferentes de comunicarse, dos mundos distantes que se entrelazan constantemente. Y en el centro, un hombre que se esfuerza por mantener la paz, proteger su privacidad y separar el trabajo de la vida personal. La tensión alcanza su punto máximo cuando se hace evidente que ya no se trata solo de la percepción pública. La situación tiene consecuencias reales. Se trata de decisiones de vida, equilibrio familiar y sensibilidades personales. Otro episodio que contribuye a este clímax emocional es la serie de entrevistas en las que Albano intenta rebajar la polémica, declarando que no existe hostilidad directa entre las dos mujeres. Una frase que puede parecer simple, tranquilizadora, y sin embargo, cada vez que se pronunciaba, generaba nuevos debates, porque el público quería leer entre líneas, comprender lo que quedaba sin decir, interpretar los silencios. Este es el núcleo del clímax, cuando la narrativa pública se vuelve más fuerte que las palabras de los propios protagonistas. Y en medio de este torbellino hay un detalle importante que muchos olvidan: la familia extendida, los hijos buscando el equilibrio, los compromisos laborales, la vida cotidiana que continúa a pesar de todo. Sin embargo, a pesar de la creciente complejidad, una cosa sorprende a todos. La historia no estalla, no conduce a rupturas definitivas, declaraciones violentas ni gestos dramáticos. Al contrario, la historia alcanza su punto más delicado precisamente porque ninguno de los protagonistas quiere avivar el conflicto. Esto es lo que hace que el clímax sea tan poderoso. La máxima tensión se produce en el silencio, en los gestos medidos, en las decisiones meditadas. El público, sin embargo, lo percibe todo. E incluso sin declaraciones explosivas, la intriga crece. Esto sucede cuando una historia no necesita escándalo para ser intensa. Simplemente necesita dinámicas reales, emociones contenidas y roles que se entrelazan en los medios y en el ámbito familiar. Y a medida que la atmósfera se carga, surge una nueva pregunta: ¿cómo escapar de este equilibrio tan inestable sin comprometerlo todo? La respuesta comienza a vislumbrarse en la siguiente fase. Y es precisamente esta transición, del caos emocional a la búsqueda de un nuevo orden, la que nos conduce a la resolución de nuestra historia. Tras el periodo de mayor tensión, marcado por el silencio, la distancia y una atención mediática descontrolada, la situación comienza a cambiar lentamente. La resolución no llega con un gesto teatral ni con una reconciliación pública, sino a través de una serie de decisiones que apuntan a una dirección clara. La necesidad de estabilidad prevalece sobre la necesidad de avivar el debate. La primera transformación evidente concierne a Loredana. Tras un periodo de distanciamiento, regresa gradualmente a la rutina diaria de su familia, pero con una actitud diferente, más centrada, más selectiva en sus apariciones públicas y más distante de las tensiones mediáticas. No es casualidad que en los últimos años se la haya visto menos involucrada en chismes. Es una decisión estratégica.
y, sobre todo, personal. Establecer límites claros suele ser la única manera de proteger lo que amas, especialmente cuando todo lo que sucede a tu alrededor tiende a generar malentendidos. Al mismo tiempo, Romina también está pasando por un cambio. La colaboración artística con Albano continúa, pero su comunicación se vuelve más equilibrada en comparación con los períodos más tensos. En las entrevistas se muestra más reflexiva, más orientada hacia el presente que hacia el pasado. La nostalgia no desaparece, forma parte de su identidad, pero ya no domina la narrativa como antes. Y este es un detalle importante, porque cuando la nostalgia deja de ser una fuerza motriz, el público se acostumbra a una nueva forma de percibir las cosas, menos romántica, más realista. Albano, por su parte, hace lo que siempre ha hecho. Trabaja, viaja, canta, intenta mantener la paz y el respeto en todas partes. Con el tiempo, queda claro que su máxima prioridad no es elegir un bando, sino asegurar que ambas realidades de su vida puedan coexistir sin conflicto. Una postura que no agrada a todos, pero representa la única forma posible de evitar que las tensiones vuelvan a estallar. Un paso importante en esta fase se refiere al papel de los medios de comunicación. Tras años de artículos, insinuaciones y titulares provocadores, se percibe un cambio de tono. La dinámica entre Loredana y Romina está perdiendo protagonismo en las noticias, no porque la historia ya no sea interesante, sino porque las propias protagonistas han dejado de alimentar la especulación. El público sigue intrigado, pero no encuentra nuevas pistas, ni nuevos episodios desde los que partir, ni nuevas frases ambiguas. Y esto es precisamente lo que marca un punto de inflexión. La historia no desaparece, sino que se estabiliza. Otro elemento fundamental en esta fase es la familia extensa. Los años traen consigo madurez, conciencia y equilibrios más sólidos. Los niños crecen, los roles se redefinen, los espacios se respetan. No hay declaraciones sensacionalistas, no hay conflictos públicos. Una normalidad comienza a emerger en medio de las tensiones del pasado. Sin embargo, la resolución no significa que todo se vuelva perfecto ni que las diferencias desaparezcan. Loredana y Romina siguen siendo dos mujeres muy diferentes, en carácter, en la historia, en su manera de experimentar la dimensión pública. No hace falta inventarse una relación idílica, eso no es lo que dicen los hechos. Pero lo que cambia es la intensidad del conflicto percibido. Ya no es explosivo, ya no es objeto de constante controversia, sino que se ha canalizado hacia una dinámica más adulta, más controlada, más distante. ¿Y el público? El público también se acostumbra. Las historias que antes alimentaban debates interminables comienzan a callarse. No porque sean menos interesantes, sino porque la atención se ha distribuido a lo largo del tiempo y ya no se concentra en episodios sensacionalistas. El resultado real de esta fase puede verse aquí mismo. La historia no termina con una reconciliación, sino con un equilibrio diferente y más sostenible. Un equilibrio que reconoce el pasado, respeta el presente y mantiene la distancia necesaria para evitar que la historia se repita una y otra vez. Sin embargo, una pregunta permanece abierta y es precisamente la que conduce al espectador hacia la sección final. ¿Qué enseñanza nos deja realmente esta historia? Cuando una historia como esta abarca décadas, cambios, tensiones y transformaciones, se convierte en algo más que un simple chisme. Se convierte en un espejo, un reflejo de las relaciones modernas, de las familias extensas, de los vínculos que perduran incluso cuando cambian de forma, de los roles que se superponen entre el pasado y el presente. El profundo significado de lo que ocurrió entre Loredana y Romina, bajo la mirada de Albano, no reside en las controversias, ni en las interpretaciones forzadas, sino en un hecho esencial. Cuando la vida privada se encuentra con la memoria colectiva, mantener el equilibrio se convierte en un enorme desafío. Su historia nos recuerda que las emociones no siguen caminos lineales, que es posible amar sin borrar lo sucedido, que es posible construir un presente pacífico sin negar el peso de un pasado emblemático, y que, a veces, la fortaleza de una familia reside precisamente en su capacidad para sobrellevar tormentas silenciosas sin desmoronarse. Lo fundamental es que las tres, de maneras distintas, optaron por la continuidad, no por el conflicto. Loredana defendió a su familia protegiendo espacios esenciales.
Romina mantuvo su identidad sin negar su historia compartida. Albano buscó equilibrios imposibles, pero logró preservar lo que era fundamental para él: la serenidad de sus hijos, el respeto mutuo y una carrera de toda la vida. Y este es el mensaje más poderoso para quienes observan esta historia desde fuera. No siempre hace falta una guerra para contar la historia de un conflicto. A veces lo que queda sin decir es suficiente. Y lo que queda sin decir suele ser más significativo que cualquier declaración pública. En un mundo dominado por las redes sociales, donde cada gesto puede ser malinterpretado, donde cada foto se convierte en una pista y cada frase es diseccionada, las historias de estas tres figuras públicas nos recuerdan la importancia de los límites. Porque nadie puede vivir en paz si su pasado está siendo constantemente descrito por otros. Pero también hay un lado positivo. Este triángulo familiar ha demostrado que es posible evolucionar, que la tensión puede transformarse en algo más maduro. No es perfecto, pero es sostenible. Y aquí es donde entra en juego el público. Porque cada vez que comentamos, compartimos, interpretamos e influimos en la narrativa. Y si has llegado hasta aquí, significa que también has seguido esta historia con curiosidad, con interés, con el deseo de comprender qué hay realmente detrás de las apariencias. Llegado a este punto, les pregunto, ¿con qué lado se sienten más identificados? ¿A la silenciosa fortaleza de Loredana? ¿A la independencia emocional de Romina? ¿O a la complejidad de aquellos que, como Albano, intentan mantener unidos mundos diferentes? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por conocer tu perspectiva sobre esta historia. Y si esta historia les ha aportado algo, una emoción, una duda, una reflexión, entonces les pido un pequeño gesto que marcará una gran diferencia para nosotros. Deja un me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué piensas realmente de la relación entre Loredana y Romina. Y si deseas apoyar nuestro trabajo de una manera aún más concreta, también puedes hacer una donación. Cada contribución nos permite seguir creando contenido de calidad, profundo y verificado, narrado con el cuidado que merecen historias tan delicadas. Tu apoyo no solo ayuda al canal, es lo que nos permite crecer, mejorar y ofrecer más vídeos, más análisis y más verdades entre bastidores. La historia de Loredana y Romina no es solo cuestión de chismes. Es una historia sobre la identidad, sobre el regreso del pasado, sobre familias que buscan una nueva forma de funcionar en un mundo que observa cada detalle. Y, en definitiva, también es una invitación a reflexionar sobre nuestras relaciones, sobre los roles que asignamos a las personas que amamos y sobre lo complejo que resulta mantener el equilibrio cuando el pasado nos persigue constantemente. Ahora es tu turno. En tu opinión, ¿esta historia enseña más sobre la fortaleza o la fragilidad de las relaciones? Deja un comentario a continuación. Nos interesaría leer tus opiniones y si quieres ayudarnos a crear más contenido como este, tu apoyo, incluso uno pequeño, marca la diferencia.